El profeta bíblico Jeremías tiene un mensaje asombroso para el mundo, y especialmente para los descendientes de José. ¿Por qué tan pocos saben de este hombre, cuando 52 capítulos de la Biblia cubren unos 40 años de su vida? ¿Qué sabe usted personalmente de él? ¿Sabe a quién son dirigidas sus profecías? ¿Conoce el momento de su cumplimiento? ¿Y conoce las advertencias de Jeremías para nosotros hoy? Acompáñenos en el mundo de mañana, ya que le explicaré una de las profecías más fascinantes que se hayan dado a través de un ser humano. Es una historia impactante y fascinante que explica mucho de lo que vemos en el mundo hoy. Esta es una noticia que debe escuchar. Acompáñenos. Ya vuelvo en un instante. Bienvenidos al mundo de mañana, donde hoy podrá escuchar una fascinante información de la Biblia que la mayoría de ustedes nunca han escuchado. Y esta información está afectando su vida en este momento. Si le pregunta a los jóvenes hoy quién era Jeremías, probablemente piensan en una absurda canción y responderían una rana. Pero el profeta Jeremías no era una rana y no proclamó una canción absurda. Su mensaje vino de Dios, y veremos que estas predicciones se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Dios llamó a Jeremías cuando era un joven, quizás un adolescente. Él se describe a sí mismo como joven y profetizó cerca de 40 años. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, vemos lo importante que este hombre era para Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Aquí viene la comisión de Dios para Jeremías. Esto es algo, amigo, que la gente lee y nunca internaliza. Para el caso, quizás nunca se detengan a considerar ni una sola vez lo que significan estas palabras. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías no era un hombre de aportar opinión personal. Él tenía una comisión de Dios, y las palabras de Dios estarían en su boca. Pero, ¿qué significa ser establecido sobre naciones y reinos? ¿Qué significa arrancar y destruir, arruinar y derribar? ¿Y qué se entiende por edificar y plantar? El primer punto es comprensible. Si bien los mensajes de Jeremías obvio fueron para los judíos y la ciudad de Jerusalén para el tiempo en que vivió, sus mensajes van mucho más allá. Él profetizó contra Egipto, Babilonia, Moab, Damasco y otros. Veamos estas profecías en los capítulos 46 al 51. Y el momento de algunas era para un tiempo muy distante en el futuro, como se ve en estas declaraciones. Pero acontecerá en los últimos días. Jeremías 49, 39. Pero haré volver a los cautivos de Moab al final de los tiempos, dice el Señor. Jeremías 48, 47. Quizás el pasaje más famoso que se aplica al futuro es el de la promesa del nuevo pacto. Pablo habla de esto en Hebreos 8, pero lo cita directamente de Jeremías 31. Solo leeré una parte de esto por falta de tiempo. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Claramente las profecías de Jeremías fueron mucho más que para su nación o para su tiempo. Pero ¿qué significan en la comisión? Que él arrancaría y destruiría, arruinaría y derribaría, y edificaría y plantaría. Hoy estamos viendo la increíble comisión de Jeremías. Hasta ahora hemos visto que fue un profeta para más que su propio pueblo y más allá de su tiempo.
Repasemos la comisión de Dios a Jeremías, como se da en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías iba a profetizar la destrucción de su propia nación, cómo sería destruida, arruinada y derribada. Eso también se aplica a otras naciones. Pero ¿qué se entiende por edificar y plantar? Es imposible entender esto sin conocer algo que a pocas personas se les enseña en sus iglesias de hoy. Solo aquellos que leen la Biblia, y en este caso lo que es llamado el Antiguo Testamento, pueden entender. Así es imposible entender realmente la profecía bíblica y el mensaje completo de la Biblia sin este conocimiento. Y sin embargo, está bajo nuestras narices. Y como John Owen titula el prefacio de su folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, la llave maestra ha sido hallada. Volvamos a la profecía de Jeremías respecto al nuevo pacto, y veamos lo que es obvio. Esta vez leeré la cita del apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué es lo obvio en este pasaje de las Escrituras? En pocas palabras, estamos leyendo aquí de dos naciones separadas, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, ¿por qué es esto importante? El libro inicial de la Biblia, conocido como Génesis, muestra claramente que Dios estaba trabajando a través de un hombre y su familia, y le hizo grandes y maravillosas promesas a esa familia. Aquí está el comienzo de esas promesas que se le dieron a Abraham si dejaba su país y la casa de su padre. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quizás este gráfico aclare lo que estoy describiendo. El nombre de Abraham se cambió luego al de Abraham, y tuvo dos hijos significativos, Ismael e Isaac. Los descendientes de estos dos hijos han estado en guerra en el Medio Oriente durante siglos. Según la Biblia, las promesas a Abraham se ampliaron y se hicieron más específicas a través de Isaac y sus descendientes. El hijo de Abraham, Isaac, tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, y sus descendientes también son parte del problema en el Medio Oriente. Y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, tuvo 12 hijos. El primogénito fue Rubén. Judá y José fueron otros dos entre los 12. Judá es el padre de los judíos. Las bendiciones espirituales y físicas de Dios se dividieron entre Judá y José. Tenga en cuenta esta declaración clara y sorprendente en Primera de Crónicas 5, versículos 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Por qué es esto tan importante? La mayoría de los que van a la iglesia no tienen idea de que los términos israelita y judío no son sinónimos. Piensan que los términos son totalmente iguales. Pero como vimos, una promesa fue para los judíos y otra promesa fue para otra tribu de Israel totalmente distinta. Además, los autoproclamados cristianos ignoran que las promesas a Israel se cumplen solo parcialmente en Cristo. Esa es la promesa más importante, pero no es la única. Muchos de los que dicen ser cristianos son conscientes de la promesa espiritual de gracia a través de Jesucristo, pero luego de una pausa, veremos algunas de las promesas físicas hechas a los hijos de Israel. Y al saber cuáles son, nuestro mundo presente cobrará vida. Como hemos visto, a Judá se le dio la promesa de reinar, que entendemos que es la del Mesías, Jesús, el Cristo.
Pero era más que un solo rey. Fue una dinastía de reyes que continuaría a lo largo del tiempo. En el capítulo 49 de Génesis, vemos a Israel prediciendo lo que sería de sus hijos al final de la era. Vea el momento al que se refiere el versículo 1. Y llamó Jacob, o sea Israel, a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Como parte de la bendición de Judá, leemos en el versículo 10: No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. La referencia marginal dice que un cetro es un símbolo de monarquía. Silo es una referencia al Mesías. Se pone gran énfasis en la Biblia en la dinastía de David. Pero muchos lectores y eruditos casuales creen que su dinastía terminó cuando la casa de Judá cayó y fue llevada en cautiverio a Babilonia. Y aquí es donde entra el profeta Jeremías. Pero primero notemos esta promesa monárquica hecha a David en 2 de Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Algunos piensan que esta promesa estaba condicionada a la obediencia de los reyes que seguirían. Pero no es así. Esta promesa de establecer su reino para siempre tampoco se refería al Mesías. Sí, el Mesías, Jesucristo, es el cumplimiento final. Pero la promesa, como se indica aquí, se refiere a los reyes físicos que gobernarían de generación en generación. ¿Cómo estamos tan seguros de esto? Vea estas fuertes palabras que siguen en los versículos 14 al 16. Si él cometiere iniquidad, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternamente. ¿Cometió Cristo iniquidad o pecado? Jamás. O él no podría ser nuestro Salvador. Así que aquí está hablando de la dinastía de David, que se establecería para siempre. Esta promesa también está en el Salmo 89. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Puede ver esto, amigo? Dios juró por su santidad que no le mentiría a David. Tan seguro como el sol y la luna, su simiente tendría un trono eterno. Entonces, ¿por qué la gente piensa que dejó de existir desde cerca del 586 a.C. hasta la venida de Cristo unos 600 años después? ¿Y vino Cristo como rey para sentarse en el trono de David en ese momento? Ahora volvamos a la increíble comisión de Jeremías. Después de unos 40 años advirtiendo a los judíos que la destrucción llegaría a menos que se arrepintieran, finalmente llegó. En el 9º año del rey Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, asedió la ciudad de Jerusalén y 2 años y medio más tarde atravesó los muros. Al ver lo inevitable, el rey Sedequías y los hombres de guerra intentaron escapar de noche, pero fueron capturados. Lo que sucedió después lo podemos ver en Jeremías 39, versículos 6 y 7. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos, para llevarle a Babilonia. Así terminó la dinastía de David. O eso es lo que se cree. Pero aquí llegamos a una de las verdades más dramáticas de las Escrituras, que casi todos pasan por alto. Si puede evitar que salga el sol o la luna, entonces el pacto que Dios hizo con David puede romperse. Así dicen las Escrituras.
Pero antes de llegar a la parte más interesante de esta historia, déjeme darle otra parte que cualquiera que lee la Biblia debería saber. Después de que las 12 tribus de Israel salieron de Egipto, vagaron por el desierto 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Su gobierno fue una teocracia hasta que exigieron un rey como todas las naciones de su alrededor, y se eligió un hombre llamado Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios, y cuando murió, David se convirtió en rey. Lo siguió Salomón, hijo de David. Pero en sus últimos años, Salomón se apartó de la obediencia a Dios, y Dios cumplió lo que leímos antes que sucedería si el hijo de David desobedeciera. 10 de las 12 tribus de Israel se rebelaron contra el hijo de Salomón, el rey Roboam. Así la nación se dividió en dos: la casa de Judá y la casa de las 10 tribus de Israel, y nunca más se volvieron a unir. Lo que la gente llama hoy Israel lo compone la tribu de Judá, junto con la tribu de Benjamín y algunos de la tribu de Leví. En el transcurso del tiempo, las 10 tribus de Israel cayeron en cautividad en mano de los asirios. 100 años después, la casa de Judá, los judíos, cayeron en cautiverio en Babilonia. Y esto nos lleva a ver cómo se cumplió la increíble comisión de Jeremías, tal como Dios dijo que sería. Pero antes de darle los detalles de esta absolutamente fascinante historia, quisiera recordarle de la oferta de hoy: Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Se lo otorgamos totalmente gratis, ya que otros lo han pagado por usted. Incluso los gastos de envío son sin costo para usted, por lo que no tiene nada que perder y mucho por ganar. Lo dejé con la explicación de que la nación israelita estaba dividida en dos. Las 10 tribus que se separaron del nieto del rey David formaron una nueva nación conocida como la Casa de Israel, y cayeron cautivos cerca del año 720 a.C., y nunca volvieron a la tierra ahora llamada Israel. Los judíos y los benjamitas, junto con algunos de la tribu de Leví, eran la nación o la casa de Judá, y fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Ahora volvamos a la historia de Jeremías. Cerca de 1 año y medio antes de la caída de Jerusalén, en el 586 a.C., Jeremías profetizó desde la prisión. Habló de una época en que ambas casas regresarían. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Todo el capítulo 33 está lleno de buenas noticias. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y luego dio una notable profecía. Si un profeta de Dios se equivocó alguna vez, debió ser Jeremías. Fíjese lo que predijo menos de 1 año antes de lo que pareciera ser el final de la dinastía de David. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Así ha dicho el Señor: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y si eso no fuera lo suficientemente claro, también dijo: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas predicciones se hicieron 1 año o menos antes de que la dinastía de David, en la mente de los eruditos, dejara de existir. Nunca más los judíos tuvieron un rey judío gobernando sobre ellos, excepto por Cristo, que nació para ser rey y volverá a tomar el trono de David en el futuro. Porque como nos dice en Zacarías 14:9, y el Señor será rey sobre toda la tierra. El contexto es claro. Se trata de un momento por venir. No me crea solo porque lo digo yo.
Lea todo Zacarías 14 por su cuenta. ¿Se equivocó la predicción de Dios a través de Jeremías? ¿O nos perdimos algo nosotros? Como hemos visto, Sedequías fue llevado cautivo, y todos sus hijos herederos del trono fueron decapitados. Pero vea este pequeño y desconocido detalle. Los que no fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron llevados a Egipto. Puede leer esto en los capítulos 41 al 43 de Jeremías. Dice específicamente que entre los que fueron llevados a Egipto estaban las hijas del rey, y al profeta Jeremías, y a Baruc, que era el escriba de Jeremías. Ahora volvamos a las predicciones de Dios a través de Jeremías. Observe cuidadosamente dónde dice que estaría el trono de David. Ya no sobre la casa de Judá, los judíos, sino sobre la casa de Israel. Esa es la nación de las 10 tribus del norte. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerde que la comisión de Jeremías era arrancar y destruir, arruinar y derribar, y también edificar y plantar. El trono de David fue derribado y plantado en otra nación, y la evidencia nos acompaña hoy. Lamento que se me acabó el tiempo, pero la historia de cómo Dios a través del profeta Jeremías cumplió su predicción se encuentra en la publicación Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. La verdad es más extraña que la ficción. Y asegúrese de regresar la próxima semana a la misma hora. Richard Ames, Wallace Smith, Rod McNair y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta entonces.